Muy buenas noches, están en sintonía de Luxor TV. Hoy pues tengo que darles una noticia un poquito delicada, cuestiones que pasan con la tecnología y vamos a analizar qué podemos hacer. Para eso regresamos con ustedes en breve. Estamos aquí transmitiéndoles una información que apareció el día de hoy en el back office de la compañía sobre la finalización del periodo de gas gratis. Quiero decirle a todos ustedes que yo sabía que esto iba a pasar tarde o temprano. Creo que en muchos videos se los había comentado. Y todo mal tiene un bien oculto. Y decretamos ver ese bien oculto dentro de esta situación donde ya no vamos a tener gas gratis para operar o transferir monedas libremente. Vamos a ver cuál es ese bien oculto. Voy a abrir los micrófonos para ver qué piensa la comunidad acerca de este gas que nos han limitado, pues termina básicamente el 31 de mayo. Ya no va a haber más gas gratis a partir del 1 de junio. Si alguien quiere hablar, abrir un micrófono, ahorita tengo a dos personas que querían hablar. Pueden hacerlo en este momento si así gustan. Mientras yo voy observando unas cositas acá dentro de la plataforma para mostrarles el mensaje. Y esto quiere decir que es un avance. Cada día One Ecosystem está avanzando hacia una realidad. Y nuestra realidad, tenemos que aceptarla, es ir a público. Nuestra realidad es que la moneda que vamos a utilizar está bajo el protocolo de Ethereum, utiliza gas. El gas se paga con la moneda de ese protocolo que se llama Ether y cuesta enviar una moneda de un punto A un punto B. Yo no sé ustedes, aquellos que pudieron practicar, bueno, aprovecharon cuando el gas era completamente gratis, pero al día de hoy ya el gas no lo es y lamentablemente tenemos que pagar para poder enviar las monedas. Voy a mostrarles aquí la información. Aquí tenemos el sitio web. Vamos a hacer un acercamiento para ver en detalle de qué se trata la noticia y cómo podemos hacer ahora que el gas va a tener una limitación. Voy a acercarme un poco. Ok, vamos a buscar el traductor instantáneo que tenemos en este navegador. Este es un navegador que utilizo, se llama Firefox. Por cierto, tiene buenos plugins. Y aquí vamos a acercarnos mucho más para que puedan verlo. Ok, aquí estamos. Dice, estimados miembros, la política de distribución de gas cambiará a partir del 31 de mayo del 2022. Su cuenta no recibirá gas, o sea, no recibirá los 200 de gas el 01 del 06 del 2022, sino que todos los paquetes educativos vendrán con una cantidad de gas gratis. La cantidad de gas gratis se correlacionará con el número de BV del paquete. Ahora les voy a explicar qué es eso. El monto de la gasolina gratis estará disponible en la descripción de cada paquete a partir del 1 de junio y podrás consultarlo allí. ¿Ok? ¿Estamos claros? Esa es la traducción.
Ahora vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. Si yo voy a mi wallet y busco el gas en esta esquinita, ¿lo están viendo? Bueno, quiero decirles que el gas es una herramienta que se utiliza en el protocolo de Ethereum y es el gasto que utiliza la red para enviar monedas de un punto A a un punto B utilizando el método de pago atómico de la plataforma, en este caso de One Ecosystem. Un gas puede enviar 42,50 euros, que es el valor de la moneda. Cada One cuesta 42,50 euros al día de hoy. Y puedes enviar un One por el valor de 1 euro de gas. En este caso, en este ejemplo, yo tengo aquí 496 euros de gas. Ya tengo el micrófono abierto para alguien que quiera hablar o preguntar sobre qué es lo que está pasando. Me comentan ahí en la sala VIP, aquellos que quieran hablar. Ya están los micrófonos abiertos. Pueden hablar. Buenas, ¿con quién tengo el gusto? Luis. ¿Aló? José Luis. Hola, José Luis Ravelo de Venezuela. Cuéntame, José Luis, ¿cómo va todo por allá? ¿Qué hora es por allá en Disculpa, no, Venezuela? mira, acá, que se escucha muy bajito, Ender, la conversación y no se está viendo nada de lo que estás indicando, no sé por qué. Déjame ver en el canal de YouTube. No, acá está saliendo en el canal de YouTube. Lo que pasa es que tenemos dos canales estéreos ahora mismo. El canal de YouTube, donde sale toda la información, y el canal VIP de Telegram, Ok. que es para poder que tú puedas hablar y comentar lo que estás viendo en el canal de YouTube. Tendrías que usar dos dispositivos, el móvil y una tableta o una computadora, para poder ver lo que yo estoy Entiendo, diciendo. entiendo. Digo, eventualmente, Perfecto. eventualmente voy a habilitar la opción para que en el mismo canal de Telegram se pueda ver el video, pero ahí hay una cuestión técnica que tengo que resolver más adelante. No sé si has escuchado todo lo que he conversado ahora que inicié el streaming. No, sí he escuchado, pero se escucha bajito, no sé por qué se escucha bajito en Telegram. Bueno, eso puede ser porque el micrófono que está utilizando mi teléfono está agarrando la voz a una distancia como de 1,5 pies o 2 pies. No es igual al de YouTube, que tengo el micrófono aquí a 2 pulgadas. Entonces, eso es lo que está pasando, que mi voz no está proyectándose hasta Ok, el ok. celular y por eso es que no se escucha tan claro. Pero si Voy a tienes, tratar de dibujar. si quieres a tener un acceso a través de YouTube, ahí me vas a escuchar clarito. Sé que la señal está saliendo fuerte porque aquí la estoy monitoreando. Y está en los niveles Ok, óptimos ok. de audio. Muy bien, muchas gracias, Ender. Está Ok, bien. cómo no, estamos a la orden. Bueno, recuerden, todo lo que quieran preguntar algo, con gusto, lo pueden hacer a través del chat de YouTube o lo pueden hacer a través del canal VIP de Telegram. Voy a activar el live chat para ver, ya lo activé aquí en YouTube. Saludos a Mafe, saludos a Fátima, a Teresa, a Eladio desde Venezuela, a Lida, saludos a Gise. Gracias por estar en sintonía. Vamos entonces con la información. Ok, como les decía, el gas es el medio de transporte, es el combustible que utiliza eh, el protocolo de Ethereum para mover las monedas. Si tú vas a mover una criptomoneda que se llama Tether, necesitas con urgencia el gas, porque si no, no lo puedes enviar. Si vas a utilizar otro tipo de monedas que utilizan gas dentro del protocolo de Ethereum, necesitas comprarlo para poder moverlo. Y tarde o temprano esto iba a suceder. Tarde o temprano las monedas iban a tener que pasar por Go y comprar el gas para poder moverlas de un punto A a un punto B. La buena noticia que tengo que decirle es que si esto está pasando, cada vez la moneda se va haciendo más real. Cada vez la moneda va teniendo un comportamiento natural porque el gas lo cobra todo lo que te ha conectado al protocolo de Ethereum, cobra gas. Otras plataformas también lo hacen. No le llaman gas, le tienen otro nombre, ¿no? Pero es una especie de gas y tienen que pagarlo también. Un fee o un costo muy bajo en otros blockchain, pero en el de Ethereum, en este momento, como la prueba de minería es la que está sosteniendo la plataforma,
el costo de gas es elevado. ¿Y por qué es elevado? Porque el gas es el dinero que se le da a los mineros, aquellas personas que ponen su electricidad, aquellas personas que ponen sus computadoras, que ponen sus tarjetas de video a trabajar horas y horas y horas para validar las transacciones que se hacen en el consenso logarítmico del protocolo de Ethereum. Entonces eso tiene un costo y ese costo es el gas. Se le paga a los mineros, es la recompensa que ellos reciben para que todas las transacciones que hacemos al día de hoy en Ethereum sean posibles. Eventualmente ese costo de gas va a bajar de precio porque se va a dar una unión en el consenso de minería y el consenso de Proof of Stake, que es el consenso de validación nuevo que va a lanzar el protocolo de Ethereum dentro de 33 o 34 días aproximadamente. Se va a dar esa fusión y suavemente la minería va a ir desapareciendo hasta que va a llegar un punto donde los mineros se van a dar cuenta que la recompensa es muy baja y cada vez es inferior a lo que reciben y van a dejar de minarlo y la red se va a disolver a la nueva red de consenso que es Proof of Stake. Así que eso es lo que viene muy pronto. Y cuando estemos todo en Proof of Stake, lógico que el precio de enviar una moneda va a tener un cambio y un valor y el gas, por ende, debería ser más económico. De momento no es así. De momento tenemos que basarnos por lo que la plataforma nos está ofreciendo. Y lo que tenemos ya aquí en esta situación es que a partir del 1 de junio se acabó. Se acabó el gas gratis. Si ya te lo gastaste, no esperes que te lo vayan a rellenar otra vez. Si no lo has usado, bueno, ahí va a estar, lo vas a poder gastar. Pero una vez que se vaya, eso fue todo. Eso fue todo. Y lo que vamos a tener que hacer entonces es comprar el gas a la compañía. Pero tenemos una ventaja. A partir del 1 de junio van a venir promociones especiales acerca del gas. Lo más probable es que tengamos una oferta del 20, 30, 40% del gas. Quiere decir que el gas te va a costar muy pocos centavos para mover una moneda One de un punto A a un punto B. Lo otro, presten atención a esto. Si la compañía ya está cobrando el gas con dinero real, ya la moneda tú la puedes mover para donde tú quieras. No te lo pueden impedir. Porque tú estás pagando por mover 10,000 monedas One, conseguiste a alguien que las quiere, compras el gas, te va a costar un billete, se lo das a la compañía, porque ellos van a ganar por eso, y la persona va a recibir sus monedas propias, y es como una transferencia de una wallet a otra. Antes era gratis, ahora va a tener un costo, y ese costo, porque lo están cobrando a través de un fee que va a dar la compañía, va a ser una decisión de cada IMA el traspasar entonces de un wallet a otra la moneda. Quiere decir que esto le va a subir el valor a todo el ecosistema, porque ya nadie le va a regalar una moneda a un centavo o la va a regalar a 50 centavos, porque te va a salir el gas más caro que el regalo. Entonces, cuando me refiero a regalar, es aquellas personas que quieren quemar sus monedas a €1, las quieren quemar. No, yo tengo 3,000, quema eso. Ya, salgo de eso. No, señor. No cometan ese error. Cada día One va adquiriendo más valor. Cada día One, su tecnología se va haciendo más fuerte. Y estamos viendo poco a poco una realidad que nos va a tocar. Que vamos a tener una moneda viva, una moneda real, que va a tener su valor y que va a tener un fee real que hay que pagar para poder moverla. Si nos están cobrando ese fee real para poder moverla, es porque ya nos están dando, como quien dice, la opción de ya tú sabes qué hacer con tu moneda. Y si eso es así, bueno, bienvenido. Aceptamos el reto.
Entonces la red va a crecer natural, como yo les decía en otras ocasiones, porque las personas van a salir a hacer cosas con esa moneda. Observemos entonces qué es lo que pasa, porque viene una generación de nuevas personas, porque la red, a pesar de que no va a tener tantos tokens, tiene la opción de que todo aquel que compre un paquete educativo va a poder recibir el beneficio de tener ese paquete con monedas cargadas ya con gas de fábrica. Entonces, para que la compañía pueda hacer eso, va a tener que modificar todo el sistema que tienen de los paquetes educativos. Vayamos en este momento para allá, porque este es el antes de que esto suceda. ¿Ok? Observemos un momentito. Así están los paquetes educativos al día de hoy. Cada paquete de estos viene con una cantidad de tokens promocionales que al 31 de mayo se acaba la promoción del triple split. Ya no va a existir más un triple split. Podrán venir otras cosas. Ya nos vamos a enterar el 1 de junio cómo viene entonces cada módulo. Supongamos que nos vamos a este módulo que tiene aquí 750 de gas. Entonces ellos dicen que el business volume, o sea, el sistema que ven aquí, que viene siendo lo que es el volumen de negocio, vamos a acercarnos para que puedan verlo. Okay. Esto es lo que nos van a dar en gas. 750 de gas. Entonces, un token promocional, como lo pueden ver a continuación, este paquete tiene 5.500 tokens promocionales. Por un split, 5.500, por un split quiere decir que lo multiplico por 2, serían 11.000 tokens promocionales. Si lo divido entre el grado de dificultad que está al día de hoy, que es 425, me daría alrededor de 25 monedas. Entonces voy a tener 25 monedas One y voy a tener la capacidad de mover todas las monedas libremente, porque voy a tener bastante gas para mover. Entonces, si tienes esa cuenta y tienes el gas, pues ahí tienes suficiente capacidad para mover esas monedas. No sabemos si el gas va a ser transferible. Hasta donde tengo entendido, el gas no se puede transferir. O sea, pasarlo a otra billetera para poder mover. Hay que comprarlo directamente, hasta donde yo tengo entendido. Siempre ha sido así también en otras plataformas de intercambio. El gas está allí siempre. Tienes que comprarlo, pagarlo para poder enviar un dinero de una wallet a otra. Eso siempre es así. Siempre hay un costo por la transferencia de una criptomoneda. Voy a ver si tienen alguna pregunta. Estamos ya a 20 minutos de transmisión. Vamos a ver qué hay por acá. Saludos, Andrés. Un fuerte abrazo para ti también. Buenas noches desde Uruguay, dice industria de criptomonedas emergente. Pregunta aquí Oscar. Eric, si aún no gasto el gas inicial, ¿qué pasa con eso? O con ese gas. No pasa nada, ese gas va a quedar allí para ti. Ese gas va a estar allí para que tú lo puedas usar hasta que se te acabe. Yo lo que hice fue lo siguiente. Yo agarré y comencé a pasar monedas unas con otras cuentas para practicar, ¿no? Entonces, lo que hice fue que almacené gas. No envié monedas ni nada de eso, unas que otras por allí, unos que otros regalitos, unas que otras cositas. Pero bueno, yo logré sacar muchas cuentas. Yo tengo muchas cuentas en One Ecosystem por el trabajo que hice por muchos años, porque yo también logré hacer la red. Y tengo pues un montón de cuentas. Entonces, cada cuenta te da 200 de gas. La compañía también regaló 500 de gas por cada cuenta. Porque eso es gas. 700 de gas por 42.50. Estamos hablando que son $29.750. ¿Lo están viendo?
digo euros. Recuerden que yo vivo en Panamá y tengo el chip del dólar acá y a veces me confundo. Son 29.750 euros que tú tienes por cuenta. Si tú tienes 20 cuentas, vamos a poner 10 cuentas, pues, por 10, tú tienes esta cifra para mover al valor de One. Claro, si tú liquidas y lo tiras a la mitad, pues ya, lógico, no va a ser igual. Pero es tu decisión, es tu patrimonio, tú decides qué hacer, tú sabes lo que te ha costado, porque el dinero tiene un valor. Y todo lo que han entrado en este proyecto convirtieron su dinero fiat y lo metieron a esta tecnología digital. Yo te digo de una vez que lo que tú colocaste en fiat al comprar un paquete educativo al día de hoy, primero, en el banco no te iba a dar nunca el interés compuesto que te ha dado esta compañía a través del proceso de minería, porque la moneda empezó con valores inferiores y ahora está en 42.50, y una vez que se dé el triple split y vayamos al grado de dificultad, que por cierto, el triple split está ya casi muy cerca de que se ejecute, el valor que vamos a tener, como les he dicho, va a ser entre 66 euros y 96. Quiere decir que tú vas a tener una multiplicación exponencial de el dinero fiat que tú pusiste hace 6 años, 7 años, 8 años, que ni siquiera dejándolo en un plazo fijo pequeño, si es que metiste 10.000 o 30.000 o 40.000, 50.000, esos intereses no te iban a dar el valor que te va a producir esta riqueza digital y este poder de compra digital que tú vas a tener en los próximos años. Jamás. Por eso las personas que entran en el mundo de la criptografía, entran a un proyecto, almacenan esa moneda, no la tocan, la holdean y te conviertes en un holder, o sea, una persona que mantiene la moneda sin tocarla, y el proyecto inició en el año 1 y tú lograste conseguir, por decirlo así, 1.000 monedas Ethereum y tú no la tocaste nunca, y tú ves el valor de Ethereum que al día de hoy está en $1.991, multiplica eso por las 1.000 monedas que tienes y vas a tener una fortuna, porque no tocaste ninguna, pero tuviste que estar ahí casi 3 a 4 años esperando que este valor llegara. Entonces eso es la construcción de una comunidad, la comunidad del valor, es lo que yo le decía ayer, porque somos personas que estamos manteniendo la moneda. Y ahora entramos a una estructura interesante, porque la moneda va a estar disponible para todos aquellos que tengan gas, pero el que ya no tiene gas y quiere transferir la moneda va a tener que comprar dicho gas, como ha sido siempre desde que se inició esto, porque hay muchas personas que querían transferir más de 200 monedas al mes y compraban el gas, lo siguen comprando y las transfieren porque quieren mover, imagínense, 2.000 o 3.000 monedas. Bueno, ellos pagan el efectivo a la compañía y ellos mueven la moneda. Y el arreglo que haces entre A y B, eso queda en un arreglo bancario, un arreglo de papel, fiat, de un arreglo productos y servicios, es un arreglo que se hace. Como muchas monedas digitales, muchas criptomonedas al día de hoy lo hacen. No usan un exchange, arreglan por wallet. Y eso es muy natural y al principio Bitcoin cuando salió, así era como operaba, con un wallet. No había un exchange, no se podía cambiar con nada. La gente la compraba a través de e-commerce como eBay. Entraban ahí, no, que un Bitcoin, dame qué es eso, pues dame 3, 4. Pagaban y la gente le depositaba a través de un sistema de wallet y decían cómo hacerlo. Ahora no, todo eso ha cambiado. Ahora los exchanges pues permiten la comunicación entre unas y otras monedas. Bueno, voy a seguir respondiendo porque ya vamos a cerrar esta transmisión y vamos a esperar entonces qué va a suceder. ¿Qué va a suceder? Yo tengo curiosidad. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo van a ser esos paquetes? Tengo la noticia de que viene la oferta del 40% de gas. ¿Se acuerdan que toqué ese tema? Pero no estaba seguro. Me confirmaron que eso va siempre y que se va a aplicar directamente en el módulo. Porque ahora mismo si yo entro, voy a hacer un ejemplo aquí.
Si yo entro a comprar gas, me voy aquí a My Wallet y busco aquí la opción que dice gas, le doy un clic y entro, aquí están los paquetes de gas como lo pueden ver, y yo quiero comprar por lo menos 1000 de gas, que ahora mismo están a 210. Bueno, ya la oferta, mira, la acaban de poner. Ya la acaban de poner. Me acabo de dar cuenta porque antes de entrar al video, esto aquí era 40 euros para conseguir esto que está aquí. Ya está el descuento. Vamos a probar con este para ver. Vamos a hacer una prueba. Vamos a agregarlo, ya se agregó. Vamos al carrito. Aquí veo el carrito. Y aquí está el valor. ¿Cuánto sería eso? Deberían ser 21 centavos, ¿verdad? Esa es la cifra. Porque si yo divido 210 entre 1000, estamos hablando de 21 centavos. 21 centavos de euros me costaría mover 1000 monedas. Esto ya es más razonable para aquellos que quieran hacer un negocio. Entonces ponte esto en la cabeza, pues. ¿A quién tú le puedes conseguir 1000 monedas que las quieras? Ya tú decides el precio. Y tú sabes cuánto te costó esa moneda. Y si sacamos cuánto cuesta minarla al día de hoy, yo hice un cálculo con un Tycoon. Y el Tycoon se hacía 450 monedas, un paquete que cuesta al día de hoy. Vamos a ver cuál es el costo de un Tycoon. Al día de hoy un paquete de eso está costando 5,000 y tanto. Aquí está el paquete, ¿ven? Vamos a ver cuánto cuesta. Para que ustedes vean, saquemos el costo. Cuesta 5.500 euros. Entonces yo agarro 450 monedas entre 5.500. Digo al revés. 5.500 entre 450. Cada moneda, mi costo, déjenme mostrarla aquí en pantalla, vendría siendo de 12 euros. 12 euros, punto 22 centésimas. Ese es el costo que me sale minar una moneda antes del 31. Pero eso va a cambiar porque si la moneda se dobla, entonces en vez de 12, estaríamos hablando que te podría salir casi al doble. Entre 22 a 24 euros podrías tú minar una moneda One. Pero si te haces en vez de 450 monedas, te haces la mitad, por decir un ejemplo, entre dos, te haces 200 y pico de monedas, 225 monedas, pero cada moneda cuesta 80 euros, lo multiplicas por 80 y todavía te está dando algo de dinero, 18,000. Porque son 225 monedas, ¿ok? Las multiplicamos por 80 que podría costar cada one y estamos hablando de 18,000. Todavía es rentable el negocio. Claro, pero con ese Tycoon tú lo comprabas hace 8 años atrás y te hacías 15,000 monedas. Hace 6 años atrás te hacías aproximadamente como unas 14,000. Hace 5 años atrás te podías hacer aproximadamente casi como unas 10,000 monedas, 11,000 monedas. Hace 3 años atrás quizás 7,000, 8,000. Así iba bajando. Hasta que llegó un punto que al día de hoy, yo hice el cálculo, nada más sale para conseguir, si acaso, 450 monedas. Quizás con el triple split pudieras llegar a las 1000, quizás. Pero así es este negocio, chicos. El que aprovechó la oportunidad, el que logró conseguir la mayor cantidad de monedas, saquen numeritos. Ya ustedes saben que el costo mínimo, podríamos estar hablando de 25 euros, el costo mínimo para cualquiera que va a minar una moneda al día de hoy si compra un paquete educativo. Entonces, por favor, piensen en esa cifra, no regalen sus monedas, no las regalen. Y ahora el gas va a tener un costo, así que, no sé, piensen bien qué es lo que van a hacer. Es su patrimonio, ustedes tienen la libertad, si tienes tu KIRS aprobado, tienes la libertad de transferir libremente tus monedas. Gracias a Dios la compañía en eso no se ha puesto de una manera restringida. Y vuelvo y repito, pero se los digo aquí, yo no doy consejo de inversión. Y lo otro que les digo,
No vendan esto como una inversión. Esto es un gran riesgo. ¿Por qué? Porque todas las criptomonedas son un gran riesgo ahora mismo. Todas las criptomonedas, todo lo que tú hagas en inversión es un gran riesgo. Comprar acciones de Apple es un gran riesgo. Comprar acciones de lo que sea es un gran riesgo. Tendrías que estudiar los grandes inversores del mundo. Ellos compran activos que saben que no se van a depreciar o se van a desaparecer en los próximos 5 años. Y para eso habría que estudiar, ¿no? Qué tipo de productos o servicios existen en el universo de las empresas que tú sabes que a futuro van a tener una gran proyección y tú no vas a perder allí. Pero todo es un riesgo, porque tú puedes invertir en una empresa X y de pronto a los 2 o 3 años no te diste cuenta y se cayó de la nada. ¿Y qué pasó aquí? Igual sucede con las criptomonedas. Todas las criptomonedas, el mundo criptográfico, tiene el riesgo. Puede ser un éxito o puede ser un fracaso. Pero para eso es que está la educación financiera. Y el riesgo para otras fronteras, otros países, otras naciones, otros continentes significa oportunidad. Tengo una oportunidad aquí y la voy a tomar. Tú la tomaste. Aquel que me está escuchando, aquel que me está viendo, la tomó. Oye, lo hicieron, al igual que lo hice yo. Tomamos ese riesgo. Y yo metí mucho dinero también vendiendo mis productos y servicios en DealCheck y tengo mis monedas y estoy contento. Estoy contento porque yo saqué esa tecnología que tenía allí y la pude dar a otras personas, porque en mi negocio de tecnología a los 3 meses, si tú no circulas tu inventario, te lo comes, ni regalado lo van a comprar. Así que yo aproveché a sacar todo el inventario que tenía, productos buenísimos, y se fueron. Imagínense, en Panamá yo estaba vendiendo 20 iPad mini, cuarta generación en Panamá. No sé si era crisis, no sé lo que era, y yo los vendía, los estaba quemando ni siquiera al costo, y la gente no los compraba. Y yo dije, tú sabes que, ¿cuál es el precio verdadero de este aparato puesto aquí? El precio verdadero es tanto, con buena ganancia. Yo lo voy a publicar en DealShaker. Y el que los quiera comprar, que los compre. Y se vendieron todos. Y así un montón de productos. Bueno, la ventaja que tenemos ahora mismo, ¿cuál es? Que esto le da más seriedad al proyecto. Piensen en eso, esa es la parte buena. Y ya aplicaron el descuento, lo estoy viendo. Vamos a buscar un paquete más pesado. Porque ahora se complica, déjame decirte, ahora se complica porque la gente que tiene Power Pack y no hizo la transición a tiempo, madre mía, yo no sé qué va a pasar ahí. Te abrí el micrófono, si hablas, pues sales y haces la pregunta, Matías. Tienes que abrir el micrófono desde tu dispositivo móvil. Si tienes alguna pregunta que hacernos, puedes hacerlo ya en este momento. Sí, Eric, ¿me escuchás? Sí, te escucho, perfecto. Sí, dime, Matías. Bueno, pregunta Matías acá de Buenos Aires. Saludos. Estaba pensando con estas promociones que empiezan ahora con la venta de gas, que por supuesto es una buena noticia porque obviamente esto está dando bandera verde a que entremos en esa autopista que es el protocolo de Ethereum y demás. Pero con respecto a las promociones, digo, ¿será un buen momento para empezar a comprar gas ahora? Y lo pregunto en este sentido. En su momento la empresa vendía paquetes y cuando uno entraba, digamos, con anterioridad, como vos pusiste el ejemplo de Tycoon, cuanto antes entrabas mejor porque minabas las monedas a un mejor costo. ¿Va a ser así ahora con el gas? Mira, tú has tocado un punto muy importante. Tampoco depende el precio, digamos, no lo maneja el precio de la compañía, es un precio que lo está tocando, digamos, lo maneja Ethereum. Y entonces, si yo tuviera plata ahora, digo, ¿qué hago? ¿Me meto ahora o espero al vecino también que haga y ver qué pasa con todo esto? Bueno, mira, la promoción del gas, como tú dices, ahora mismo hay una promoción que va a salir al 40%. Yo todavía no la he lanzado, porque yo voy a esperar que ya eso sea oficial con las cifras exactas, pero observando en el back office en este momento, ya está aplicada la promoción del gas. Quiere decir que solamente esperamos que salga como un flyer diciendo la oferta. Sé que va a ser hasta agosto 30, escuché que iba a ser esa promoción.
Y la ventaja que tenemos, sí, el descuento es de 40%. Mira, este paquete que está aquí, este paquete que van a ver aquí, lo están viendo, de casi 1.000.000 de gas. 1.000.000, ¿no? Sí, están los 3 ceros, 1.000.000. Antes costaba $100.000. Ahora está en 60.000, 60.000 euros, disculpen. Antes costaba 100.000 euros. Si está a 60, quiere decir que están aceptando el 40%. Entonces imagínate que tú transfieras 1.000.000 de monedas y la cierres al precio que tú quieras. Porque lo puedes hacer. Le pagas los 60.000 a la empresa y tú le transfieres ese millón a quien tú quieras. Y cierras con esa persona al precio que tú quieras. O sea, la compañía nos está dando un beneficio increíble, quiero que sepan. Porque si ellos están dando el go y ya no podemos mover la moneda, entonces la única forma de poder moverla es comprando gas. Y si autorizan comprar gas, por ende, no están dando permiso para mover la moneda. La están agarrando. Por eso... Sí, entiendo. Sí. Ajá. ¿Qué otra cosa querías preguntar, Matías? A ver qué... No, perfecto. O sea, me parece buenísimo porque obviamente nos están avisando de alguna forma que ya en breve vamos a poder estar transfiriendo esas monedas en forma privada a otra wallet. No importa el precio, será un acuerdo privado. Uh-huh. La gran duda que uno tiene es esos 60.000 euros en un año y si valen 20.000 y estoy pagando muy caro. O sea, no, mira. Es una buena promoción. ¿Cuándo es el momento para entrar? Digamos, nada, son preguntas que seguramente nadie las sabe, ¿no? Quizás es un poco y un poco, como todo. Comprar un poquito ahora, esperar, comprar algo más adelante, ir atomizando para tener después una cartera de gas, por así llamarla, a distintos precios, ¿no? Correcto. Mira, yo trato de pensar en cosas futuras. Supongamos que el gas se va a requerir para el exchange y tú tienes que sacar monedas y la promoción del gas está más elevada que esta. No sé cuánto puede estar. Adquirirlas ahora, lógico, tiene un beneficio. Porque para mover esas monedas siempre vamos a tener que pagar el gas. Puede que cuando se haga el merge, de pronto el valor cambie, ¿no? Pero en este momento tenemos un 40% de descuento ya dentro de la plataforma. Para el que quiera mover sus monedas. Para el que quiera hacer algo con ellas. Pasarlas de una wallet a otra. Eso ya está disponible en este momento. Sí estaba antes, pero era muy costoso. Entonces la gente no se animaba. Ahora, viendo esta promoción, puede ser que se animen. Y comiencen a hacer algo con ese token digital que tienen ahora mismo en sus manos. Que está libre, quiero que sepan. El token tiene libertad. No está limitado. Lo que lo limita es el gas. Pero si tú logras conseguir a alguien que crea en el proyecto y lo quiera, tienes la oportunidad de mover tus monedas. ¿Ok? Porque si no hubieran inventado el gas. Si no quieren que nosotros no movamos la moneda, no inventan el gas. Lo dejan ahí y ya. Confórmate con 5 gas al mes que te damos y ya, para que pruebes. No, ellos están carta abierta. Están con la carta abierta. No sé si tenés alguna otra consulta o pregunta por ahí, Matías. No, perfecto. A modo de comentario gracioso, estaría bueno que con tu comunidad, si conseguís algún inversor privado que quiera comprar muchas monedas, somos varios acá y con todo gusto compraríamos gas para hacer unas primeras operaciones dentro no sé, la comunidad Luxor. No, lo digo en chiste, pero bueno. Bueno, ahí básicamente, con respecto a eso, yo lo que le digo es que cada quien tiene que mover por su lado. Sí, por supuesto. Esto, básicamente porque al igual que tú, al igual que yo, todos tenemos la misma fruta, todos vendemos mango, así que tenemos que buscar otros universos donde la gente no sepa qué es esto y no tenga mango y dice, bueno, yo quiero esa fruta. Porque entre nosotros, imagínate tú, o sea, la rebatiña aquí que va. Ese es el detalle, por ¿no? Supuesto. Entonces, por supuesto. Lo ideal sería que eso va a expandir la red. Eso va a expandir la red porque el permitirnos mover el gas va a permitir que la moneda se vaya a otros universos.
a otras personas pues, que quieran tener esta moneda también, ¿no? Ok, creo que por ahí estaba. Bueno. Gracias, Matías, por Gracias, comenzar Eric. acá. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Por ahí tengo también a alguien que quería hablar. No sé si era Pedro. ¿Estás Hola, ahí? Eric, buenas noches. Buenas noches, Pedro. ¿Cómo estás, hombre? ¿Qué te cuentas? Bien, bien. Bueno, yendo en el mismo camino, quería consultarte, así como en algún momento hubo paquetes comunitarios, por así decirlo, un Power Pack, una cosa por el estilo, Ujú. si quizá a lo mejor nos juntemos, no sé, 60 personas y compremos un paquete de 60.000. ¿Existirá? No, compartido en el gas no creo, porque el gas va conectado a la cuenta que tú escojas. Por decir un ejemplo, si yo me voy acá a esta cuenta y yo le doy un clic, ¿ok? Y ahí van a ver varias cuentas. Yo puedo escoger cuál de estas cuentas irme y el gas se va a aplicar a la cuenta que yo decida utilizar, que se supone que es donde tengo mayor cantidad de monedas. Lo compro y el gas se deposita en esa cuenta y después eventualmente ya la puedo transferir al nuevo socio, ¿no? Que quiera tener más de estas monedas. Porque hay muchos que ahora mismo, hay muchos socios que entraron hace 4 o 5 años que quizás tengan 500 monedas nada más y dicen, chuleta, espérate, se me va a quedar esta cuestión, yo quiero tener por lo menos 1000. Y van a poder recibir monedas de otros socios que tienen. Eso puede pasar también. Muchas personas que quieren tener más one porque saben que esto va en serio y es el momento ahora del que quiera más moneda, pues entonces, hey, alguien en la comunidad que tenga y ahí hacen ustedes sus transferencias, ¿no? De momento. Pero comprar el gas comunitario está difícil, Pedro. Eso no creo que se vaya a poder hacer. Lo que sí va a existir, y sí existe, es que los paquetes que están saliendo van a tener gas comunitario. O sea que si tú compras un paquete, vas a tener suficiente gas para poder enviarlo a todas las personas que tú registres contigo. Porque eso antes no se podía hacer. Ese fue el problema de los Power Pack. El problema de los Power Pack fue que eran paquetes que estaban diseñados para un individuo solamente, no para un grupo de personas que iban a estar pegadas a ese paquete. Entonces ese fue el gran error de poder hacer ese tipo de promociones, inventos acá, principalmente de Latinoamérica. Yo creo que son los lugares donde más se hicieron esas ofertas. Pero la compañía fue muy abierta con eso. Y por mucho tiempo permitió transferir las monedas libremente a todos aquellos que habían comprado ese tipo de paquetes. Lo único que tenía que poner era un paquete, un starter para que la moneda estuviera tranquila allí, en la blockchain anterior, y subir el KYC. Y muchos lograron hacerlo, pero otros dejaron eso para última hora. Y el último día fue el año pasado en agosto. Entonces muchas personas han quedado atrapadas con un Power Pack y no pueden repartir las monedas. Entonces ya la compañía dijo, ya no vamos a hacer más nada. No vamos a hacer más nada, esto va a quedar así. Pero ahora yo te digo, la moneda sale a pública. La moneda se hace real. Puedes ver toda la cadena de bloques, puedes ver todo el hash, puedes ver el Block Explorer, puedes ver la transferencia, puedes ver todo lo que pasa con una moneda viva. Y entonces, ¿qué van a hacer? Van a esperar que eso suceda. El tenedor de Power Pack, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que buscar alguna manera de poder transferir esas monedas. Yo no sé cómo lo van a hacer. Eso es un problema serio. Porque hay muchas personas que tienen una cuenta vacía, quizá con 2 o 3 moneditas, si acaso. Porque no han podido transferir sus monedas. Y eso tienen que ver cómo lo resuelven. Tienen 8 meses para ver cómo van a resolver esa situación. O esperar que salga la oportunidad de algún comprador. No sé. Honestamente no sé cómo van a hacer. Pero bueno, esa es la situación que está pasando al día de hoy. Y eso es lo que tenemos a la mano en este momento. Miren, yo les voy a mostrar aquí. Segunda pregunta. Dime, la segunda pregunta, Eric. ¿Siempre va a estar la paridad un gas, un one?
No necesariamente, porque mira, ahora mismo la paridad, te la muestro nuevamente, ya no es un gas, un yuan, porque son 24 centavos un yuan ahora mismo. Mira la paridad esta, por la promoción que hay. Es más, antes de eso estaba 40 centavos por gas. Mira, ahí te la muestro, ¿eh? ¿Qué dice ahí? 100 gas por $24. Quiere decir que divides esta cantidad y te da a 24 centavos cada moneda yuan. Está a un superprecio. Si mueves 1000, te sale a 21 centavos. Si mueves 10,000, te sale a 18 centavos. Si mueves 50,000, mi cálculo me dice que serían 7 centavos. Habría que hacer el cálculo matemático. Yo lo estoy haciendo aquí con la mente. Si mueves... Claro. Si mueves acá, ¿cuánto es? Este es mucho más espeso, ¿no? Porque esta cifra que estamos hablando acá ya es una cifra más pesada. Habría ya que tirar la cifra, pero entren al back office y hagan la suma para que vean. El gas está muy económico al día de hoy. Está muy económico. No estaba como al principio, que era por cada yuan €1. Ya no es así. Porque antes era completamente gratis. Nada, o sea, no costaba nada. Ahora, si vas a mover 100 moneditas, porque conseguiste un cliente o un socio, un amigo, o alguien familiar, y dale, yo la quiero, que bueno, dale, vamos a acordar algo ahí, pues. Acuerdan algo y bueno, tienes que pagarle a la compañía los 100 de gas, son 24 euros. Oye, 24 euros y la monedita, y manda 100 moneditas al precio que tú acuerdas. ¿Tú sabes cuánto te costó? Eso está más claro. Ya es cuestión de uno de empezar a mover esto. Pero si quieres más seguridad y te quieres sentir más tranquilo a la hora de transferir esta moneda, porque tú dices, no, yo voy a esperar un poquito, voy a esperar que la moneda suba, y después que suba y yo vea el OneForex andando, entonces yo me voy a sentir quizás con mejor capacidad de poder transferir la moneda, porque ahora yo pienso que todavía el proyecto está todavía empezando a salir. Es tu decisión. Nosotros esperamos casi, antes yo entré en el 2016, ¿cuántos años son de aquella? Son un par de años ya. Varios años. Pero el que va a entrar, que está de cero, y tú tienes tus monedas, es una decisión que tú puedes tomar junto con esa persona y explicarle qué es este universo. Ya lo que pase entre ustedes dos, ya esa historia, ustedes tienen que resolverla. Aquí yo les puedo dar la información. Y ahora mismo ese es el precio que tiene la compañía. Déjenme mostrarle aquí lo que estaba buscando, de mostrarle lo del hash, pero no lo encuentro. Déjeme buscarlo acá para explicarle más o menos, porque eso es lo que le va a pasar a nuestra moneda. Y el Block Explorer es un buscador de hash. Y todo sistema de criptomoneda viva tiene que tener un Block Explorer para poder buscar las transacciones. Vamos a ver, aquí tengo el Block Explorer de Ethereum. Vamos a ver si lo lanzo para que lo puedan ver. Aquí está. Aquí lo ven. Miren. Cuando nosotros vayamos a público, nosotros debemos tener un explorador, como este que está acá. Y ya lo tenemos, por cierto. Yo se los voy a mostrar, pero no está cargado. Porque uno se pone a hacer cositas con la computadora, ¿no? Aquí está el Block Explorer. Pasa que no le puedo mostrar el nombre, pero este es el Block Explorer de One Ecosystem. Y está, déjenme ver si les puedo mostrar el URL. Pasa que el URL lo voy a copiar y se los pego en otra página, pero rapidito porque no quiero que estén juzgando este asunto. Yo me puse a investigarlo y eso existe, pues. Ahí está, mira cómo se llama, ¿ves? Ahí está, ¿ves? ¿Lo están viendo? Ahí está. Pasa que no está activado, pero esa es una dirección. Ustedes entran en esa dirección, eso existe, eso ya está allí. Ellos van a ir poco a poco sacando las cosas, porque cuando lanzan la moneda a vivo,
tú tienes que poder ver aquí todo el valor de la moneda. ¿Ve? Aquí está el valor de Ether. El Ether es la moneda del protocolo Ethereum. Ahí está el market cap. Vas a tener que poder ver las transacciones como se ven aquí, ¿ve? ¿Lo están observando? Todo esto se va a tener que poder ver. Y si tú le haces un clic a una transacción, aquí, él me va a lanzar aquí esta información. Mírenlo, ¿eh? Esto es un Block Explorer. Esto lo va a tener One Ecosystem. Puedes copiar esto. Nosotros lo tenemos, pero está muy privado todavía y muy escondido que está acá. Aquí vemos el hash, ¿ve? La información, pero es muy básica. Si yo le doy un clic aquí no me lleva a ningún lugar. Pero eventualmente todo eso se va a poder ver. Y si ellos permiten, esas transacciones se van a poder ver afuera también. Así de forma pública, que esa es la idea. Que las transacciones se vean de forma pública. Y ahí está todo detallado. Ahora mismo está privado. Pero ellos tienen que salir y sacarlo así. Que se vea así. Esto te dice que es un blockchain. Que es una cadena de bloques. Y puedes ver la transacción de la moneda. Si tú quieres esperar que esto salga así, para entonces tú ver qué haces con tus monedas, bueno, hay que esperar entonces a final de año, comienzo de enero, y ver qué es lo que viene, ¿no? Ahí ya no te van a poder decir que no es una criptomoneda. Ahí te van a decir, wow, ¿y ahora qué yo hago con eso? Bueno, puedes almacenar y esperar entonces cuando esto tome más sentido y puedas darle un movimiento interesante a este activo digital. Pero no doy consejo de inversión, le dices así. Esto es un riesgo y no te puedo garantizar absolutamente nada. Esto es cuestión de fe. Compras esto y estás comprando tecnología. Puede ser que en un futuro tenga un valor X y tú saques algún beneficio. Puede ser que se vaya a cero y no saques nada. Tú decides qué quieres hacer. Yo te digo, tengo esto ahora mismo. ¿Te interesa? Aquí va, pues. Eso es lo que podemos hacer. Si así lo deseas bien. Es tu patrimonio. O tú dices, tú sabes que yo voy a ser un holder. Yo me voy a quedar tranquilo. Yo voy a esperar a ver que esto sea automatizado. Voy a esperar que la compañía nos diga cómo va a ser todo este asunto. Y cuando ese momento llegue voy a estar observando, voy a ver toda la información. Ya sé lo que tengo, ya sé con lo que cuento, ya sé hacia dónde va esto. Ya le puedo ver el hash a mi moneda. Ya veo que está viva. Ya no me puede decir que no tengo una blockchain. Y yo entonces decido qué hacer. Miren, algo que puede pasar con las cuentas múltiples. Si ustedes van al back office, en el back office hay cuentas múltiples. La mayoría tiene una o dos cuentas que están aquí, ¿ve? Mi teoría es que esas cuentas se van a unificar en una sola. Yo estoy moviendo criptomonedas hace muchos años y yo nunca he visto esto. Esto es nuevo. Claro, porque tampoco nunca se ha visto que una criptomoneda tenga red. ¿Ah? Eso es un invento del proyecto de One Ecosystem. Claro, en esa época, para poder hacer la red tenía que tener, por decirlo así, varias wallets de monedas, ¿no? Pero una vez que vayamos a público, mi teoría me dice que todas esas wallets se van a unificar en una sola. Y vas a tener un solo monedero con una dirección tuya, única, donde van a estar todas tus monedas junticas. Esa es mi teoría. O por lo menos si vas a estar aquí en One Ecosystem va a ser así, pero cuando tengas que migrar a otra wallet, que puede ser una wallet de MetaMask, PancakeSwap o cualquier protocolo que esté asociado con Ethereum, todas las monedas se van para un solo lado. Todas esas cuentas se van juntas y se va todo con tus llaves privadas para un solo lado. Entonces esas son las dudas que yo tengo que ver cómo esto se va perfilando, porque eventualmente me parece que leí algo dentro del libro blanco que hablaba sobre eso, de la unificación de las cuentas, pero lo que no me queda claro si se referían era a la migración pasada o que veníamos de una migración pasada a este presente, o que ese va a ser el futuro. Eso lo tengo que analizar un poquito más y después hablaré de ese tema sobre la unificación de las wallets. Pero mi teoría me dice que eventualmente todos vamos a tener una sola wallet.
¿Cuál va a ser la wallet? ¿Cómo lo van a hacer? No tengo ni la menor idea. Pero eventualmente, cuando vayamos a público, no podemos ir con todas estas carteras así. Por eso ellos están asociando un correo electrónico con todas tus cuentas. ¿Se dieron cuenta? ¿Observaron eso? Tú tienes un correo electrónico y tienes todas tus cuentas pegadas a una sola. Y si te fijas, este nuevo back office es así. Antes tú tenías que salir de la cuenta, volver a entrar otra vez a otra cuenta independientemente. Esto está todo integrado en uno. Así que eventualmente ellos pueden crear una super wallet donde ahí se ve todo, ¿no? Y esa wallet va a tener toda la unión de todas nuestras cuentas. Eso lo pueden hacer. Eso es lo que yo pienso. Por el estudio que tengo de criptografía con otros monederos, porque trabajan así, pues. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a observar ya la sala de chat. Vamos a ver si ya cortamos la transmisión. Ya vamos para la hora. No sé si en la sala VIP alguien quiere preguntar. Levanten las manos. Déjenme observar a ver si hay alguien por ahí que tenga alguna pregunta. De momento, todo está clarito. Vamos a ver acá. Vamos a ver qué dice aquí. Andy Buenaver dice, canal oficial en español de la compañía. ¿A qué te refieres con eso, Andy? Refréscame la memoria. Dice, vamos a más arribita para ver. Dice, José Fernando, One Ecosystem, comercializa paquetes educativos como producto principal, más no monedas. Exactamente, eso es así. Al día de hoy eso es así. Pero cuando vayamos a público, ese perfil tiene que cambiar, créeme. Seguirán los paquetes educativos, yo no sé qué va a venir. Es que mira, el ir a público ya cambia todo en un proyecto. Pero ¿cómo podemos promover la venta de los paquetes educativos si todavía no están traducidos al español? Aguántate un momentito allí, porque eso viene. Lo que pasa, mira, te explico qué es lo que está pasando. La compañía está enfocada ahora mismo en la marca, que va a salir pronto. Está enfocada en el One Forex, que va a salir pronto. Ese es el enfoque mayor ahora mismo. La atención está todo en eso ahora mismo. Y el One Academy, bueno, también están enfocados en eso, porque eso viene después del One Forex. Ellos tienen que convertir a todos los idiomas, porque lo más grande que va a venir ahora va a ser la educación. Aunque parezca mentira, ya el negocio de las monedas, olvídate, el que hizo token, el que sacó One, ya eso ya pasó. Eso es el pasado. Pero la gente va a necesitar la información porque solamente el 1% tiene esta información en el mundo. El 99% desconoce lo que está pasando con el blockchain y esa información se tiene que dar a conocer. Déjame que ya me dejaste pensando, Andy. Dice acá Andy Buenaver, dice, Luis, un gas, una moneda. Dice Andy Buenaver, la promoción ya salió, ya se puede comprar. El flyer está en las redes sociales de la compañía. Ok, ya está disponible. Ya Andy nos lo acaba de confirmar. Y Andy está así, pegadito del corporativo. Ok. Entonces, Eric, esos paquetes de gas, dice Sivia, ya tienen el descuento al 40%. Lo acabo de presentar en vivo. Hice el cálculo con la máquina de sumar y restar. Y está ya incluido en este preciso momento. Ya tiene el descuento. Vamos con otra pregunta acá. A ver, no hay nada acá en el VIP que están levantando mano, ¿no? No, por ahora no. Dice acá One Ecosystem Worldwide. Dice, cuando One sea público, el gas se paga con ETH o USDT como lo es actualmente en cualquier cripto. ¿Están escuchando eso? One Ecosystem Worldwide es un canal de YouTube también. Dice, cuando One sea pública, el gas se va a pagar ¿con qué moneda? Con la moneda donde están las vías públicas de movimiento criptográfico sobre el protocolo de Ethereum. ¿Qué moneda se usa en esa autopista? Ether. Entonces tienes que pagarlo con Ether directamente. No va a ser con el gas como lo estamos usando ahora. Esto es como una especie de práctica que estamos haciendo ahora, porque estamos privados. Canal oficial en español de la compañía, dice ahí, pero me imagino que será One Ecosystem Worldwide.
Ok. Dice Jesús Tima, bastante pregunta. No inviertan en gas. Si la moneda sale a público, el gas se cobra en moneda yuan. No se hacen en las demás cripto. No, señor. Si sale el gas, si sale la moneda, tú tienes que pagar con gas. Y el gas es en Ether. Yo tengo una wallet que se llama Exodus y cada vez que yo hago una transacción y va a ser con un token RC20, tengo que pagar, tengo que meterle plata a la wallet de Ethereum, a la wallet de Ether, porque que dice Ethereum, ¿no? Si no, no me deja enviar la moneda. Y si estoy usando US Tether y la tengo en la red del protocolo de Ethereum, igual, tengo que cargarle Ether a la wallet para poder yo enviar esa moneda. Entonces mucha gente no utiliza Ethereum por eso, porque enviar, por decir un ejemplo, 100 Tether utilizando la wallet del protocolo de Ethereum, a través del protocolo de Ethereum te sale caro. Estamos hablando de arriba de 6, 7, 8, 10 dólares, dependiendo de lo congestionada que esté la red. Si lo haces con Tron, que es otro blockchain, pues te sale nada, o sea, muy económico. Entonces, si hay un costo, y eso le va a pasar a Yuan también, porque Yuan es un token RC20. No, olvídate. El token RC20 tiene que pasar por garita, tiene que pasar por el fee y pagar los impuestos del combustible, y el combustible se paga con Ether. Eso tiene que ser así. Voy acá a seguir leyendo. A ver, esto se está poniendo interesante. Dice William Morales. Dice que los presentes tienen conocimiento de criptomonedas o solo son fanáticos especuladores. Nadie se da cuenta que comprar gas para mover los tokens OneCoin para... estamos practicando, hermanito. Esto es una práctica. Tranquilo, no te estreses con eso. De todas maneras, cada proyecto tiene su concepto. Y esto es una práctica. Todos sabemos que en la realidad, cuando vayamos afuera, tenemos que pagar el Ether. Eso es así. Si una persona en un futuro se pasa por sus monedas a MetaMask, dice acá, industria de criptomonedas emergente, que puede ser una opción, claro. En el libro blanco ponen de ejemplo a MetaMask y yo me puse a investigar y MetaMask es una de las wallets del protocolo de Ethereum y por ahí se va a desarrollar la Web3. Ahí puede repartir, dice este youtuber, libremente un Power Pack, por ejemplo. Bueno, no lo había pensado porque MetaMask tiene unas tarifas exquisitas. Mira, pensándolo bien, sí. Tú pides tus llaves privadas, metes todas esas monedas a MetaMask. Una vez en MetaMask, chequeas el costo. No puedes sacar la mitad de ese Power Pack. Cuando pidas tus llaves privadas, tienes que sacarlo todo. Y es tu responsabilidad esas llaves privadas. Si se te pierden, ya tú sabes. Lo que pasa en el mundo criptográfico. Ya se te olvidó, se perdió, ya. Eso queda atrapado ahí y olvídate, no lo vas a poder sacar nunca. Pero supongamos que sí lo puedes hacer. Te vas a MetaMask y entonces le haces una wallet a cada persona que tenga una billetera en MetaMask y le transfieres sus monedas. Ahora bien, mientras no haya un exchange, no vas a poder hacer nada con eso allí. Pero sí pudiste repartir las monedas. Lo interesante sería que pudiera echar uno para atrás. Irte de MetaMask a una wallet de One Ecosystem. Eso lo vamos a ver en el futuro. Es que hay tantas posibilidades. Miren, el universo que entró One se llama Protocolo de Ethereum. Y en ese software de contratos inteligentes, la imaginación es el límite. Ahí puede pasar lo que sea. Ok. Es cuestión nada más de tener la visión abierta y la compañía tiene tremendos ingenieros en sistemas que son unos bravos de Boston y ellos pueden crear lo que ellos quieran. O sea, no hay un límite. No hay un límite, imagínate. No hay un límite. Y eso es muy chévere. Y eso me entusiasma mucho porque, gracias a Dios, pues esto va a permitir que la empresa crezca en universos que ni siquiera nosotros estamos imaginando. Ni siquiera estamos imaginando.
Ok, voy a seguir con las preguntas por acá. Vamos a ver, dice acá Juan Carlos. Juan Carlos dice, déjame porque tengo acá dos salas abiertas, la VIP en vivo. Estamos acá en la de el YouTube. Dice, es decir que nos vas a cobrar después de tantos años de esperar que pase algo. Por Dios, Juan Carlos. Esto es un negocio, mi amigo. Miren, yo no tengo ni un problema. Yo no tengo ni un problema que la compañía cobre el fee que tenga que cobrar, que haga lo que tenga que hacer. Es un negocio. Tú tienes parte de esa tecnología que ellos te han cedido. Porque la opción de adquirir los paquetes educativos sin los tokens promocionales, eso está dentro del sistema. Cuando tú dices aceptar, tú tienes que leer todos los términos y condiciones del proyecto. Todos apretamos ese botón, ni lo leímos. Ahí está, puedes volver a leerlo si quieres. Ahí están los términos y condiciones. Como moneda y como proyecto siempre hay un riesgo. Pero esto es un negocio, señores, esto es un negocio. Y si te van a cobrar un fee por mover las monedas, ponte un ejemplo, te lo pongo ya. Tienes 1000 monedas y no quieres pagar los 30 euros para que te den la certificación de que tú eres el dueño de esas monedas. ¿Y por qué te tienen que dar esa certificación? Porque te están activando tu cuenta que está pegada a tu wallet, que está conectada a la nueva blockchain del protocolo de Ethereum, a la cual va a estar nuestra moneda como token RC20. Y si tú no quieres que esa wallet cifrada se te pegue a tu correo electrónico, a tu celular, a tu dirección física, a tu KYC en general, entonces no pagues eso, pues, pero después no te lamentes. Después no te lamentes. No te lamentes. Yo por 30 euros no me la voy a jugar. Yo sé cuántas monedas tengo. Si nada más tienes 5 o 6 monedas, bueno, ya tú déjalas ahí, pues. Pero yo sé que esta comunidad es tenedora de muchas monedas. No jueguen con eso. Uno ha esperado mucho tiempo para que este sueño se haga realidad. Hay que echar para adelante, hombre. No se pongan ahí tan duros con esto. Si ya hemos esperado lo mucho, ya lo poquito que hace falta, ¿qué es? Casi nada. Aquí dice al descubierto que cómo es posible que yo me preste para engañar a toda esta gente donde esta blockchain de OneCoin dice así y todas es fantasía, es una empresa de fantasía. Ajá, sí. Bueno, ahora sí te vas a meter conmigo, papá. ¿Cómo te llamas tú? Al descubierto. Al descubierto. Te vengo a decir algo. Este universo es mental. Todo lo que piensas y crees, eso trae a la forma. Y en eso te conviertes. Si tú piensas que es una farsa, esa es tu mente. Yo decido poner mi atención en los que sí creen en este proyecto. Y no somos 10 personas. No somos 10 personas. Y no somos 2 países. Y no somos 20 comercios. Si tú no quieres creer en esto y tú piensas que es una farsa, ese es tu problema, mi amigo. A mí déjame en paz con mi proyecto. A mí déjame en paz con mi comunidad. A mí déjame en paz con mi corporativo que está dando la cara y que después de casi 9 años, porque cumplen los 9 años, están ahí frente batallando con todos los problemas y todas las cosas que les han dicho. Y no hay proyecto de criptografía que dure tanto tiempo. ¿Cuántos han desaparecido? ¿Cuántos? Que tienen todo real. Todo real. Blockchain. Página web. Comunidad. Lo cuento con los dedos. Dicen que tienen comunidad. ¿Qué comunidad tienen? Que la moneda se puede transferir, que se puede intercambiar, que se puede mover de aquí para allá. ¿Y qué pasa? En cuestión de 48 horas, menos de 48 horas, una moneda que costaba $100 se va a menos 1 centavo. Y ahora no vale nada. Y toda esa gente que entró porque tenía blockchain, porque todo funciona bien, porque todo está andando perfectamente bien, metió dinero hasta decirnos más. ¿Y dónde está su dinero? Desapareció para siempre. No lo van a recuperar nunca. Y esa moneda nunca va a llegar otra vez a $1. Así que no me vengas a mí a hablar aquí de mi proyecto. Si no te gusta, camina, hermano. Y si eres socio
porque entraste y te cansaste de esperar. ¿Qué podemos hacer, hermanito? Si eres socio y tienes bastantes monedas y sabes que eso va a garantizar tu libertad financiera, no por 5 años, sino para el resto de tu vida, que se tome el tiempo que se tenga que tomar, pero que mi moneda cueste 100 euros y que yo la pueda cambiar por Bitcoin, Ethereum, por lo que sea, a 100 euros. Yo espero el tiempo que tenga que esperar. Por favor, a mis 55 años, que alguien me venga a mí a decir estas cosas. Hermanito, si no te gusta, salpica del canal. Así de simple. Aquí están los que quieren avanzar con el proyecto. El que no quiera avanzar, que camine, hermanito. Yo no voy a perder tiempo en nadie que me esté escribiendo ni diciendo cosas aquí. Por favor. ¿Cuántos años yo tengo detrás de este proyecto? Ya era para que yo me aburriera y me fuera. Esto lo hago por amor, porque yo creo en la visión de este proyecto. Porque creo que una moneda puede tener valor sin tener que cambiarse por ninguna otra. Creo que una moneda digital, una criptomoneda, un token RC20 se puede cambiar por productos y servicios al 100%. Yo creo en eso. Lo que pasa es que a la humanidad le falta todavía aprender. Y no es fácil la adopción ni con Bitcoin. Oye, por favor, ¿qué compra con Bitcoin por ahí? Tú me vas a decir que van por ahí comprando que Bitcoin está en todos los comercios del mundo. Por favor. El concepto original de esa moneda madre se destruyó todo por completo. Porque no fue diseñada para un exchange. Su proyecto original era de wallet a wallet y comprar productos y servicios, intercambiar, hacer que fuera una moneda real como es el dinero hoy día. Así que pongamos atención hacia dónde va el proyecto y no nos distraigamos en estas cosas. Voy a continuar acá con otra pregunta. Dice aquí Manuel Pérez. La salida a pública, vuelvo y se la repito, porque lo digo el CEO, yo voy a tener que tener un video ahí en vivo, donde el CEO sale diciendo en enero de este año que en 12 meses salíamos a público. El CEO lo dijo. En 12 meses salimos a público. En el libro blanco dentro del back office dice que salimos a público en 12 meses. Y el libro blanco se anunció a finales de enero. Entonces, si a finales de enero representa que es en el 2023, yo he escuchado por ahí que puede ser que a finales de diciembre nos digan la fecha exacta. Así que tranquilo, no se desesperen, que ya lo que hace falta es poco. Miren, voy a seguir hablando con este asunto. Y ustedes disculpen que yo me altere. Yo no me estoy alterando. Yo estoy hablando con firmeza y con entusiasmo porque a mí este proyecto me entusiasma. Yo conozco a varios youtubers. Es más, conozco un youtuber muy famoso de España que él inventó su propia moneda. Y él habla de su proyecto con tanta pasión. Porque él es el dueño de la moneda. Y la gente comprando y moviendo. Y me parece muy bien el trabajo que él está haciendo. Creo que ya lograron tener casi el 100,000 o 200,000 personas que tienen ya la wallet con la moneda. Perfecto. Cada quien haga su trabajo por su lado. Yo sé que por el lado de nosotros, el trabajo que hemos hecho nos ha costado zurrarnos. ¿Cuántas veces a mí me dijeron que no? Oye, que Juan, no. Mira que está en YouTube, que mira que la vaina, que mira lo que están hablando, que... Oye, pero no, eso no nos detuvo. Entonces, ahora que tenemos una comunidad enorme, 4 millones y pico, más, porque yo sé que la cifra no nos la dicen. Y la cifra es mayor. Porque hay muchas personas que están le están transfiriendo una monedita, 2 moneditas a sus familiares. Y eso va a crecer exponencialmente. Pero bueno, ahí vamos. Dice Fernando Walter Torres. Otro ejemplo, abres una cuenta de ahorros en un banco y te cobran mantenimiento. Y si te retiras... del cajero también te cobran. Claro, es que todo este es un negocio del dinero. El negocio del dinero es así, chicos. Olvídense. No existe ni una blockchain que no te cobre un fee por mover el dinero. Y la anualidad que te cobran. Aquí en Panamá hay una aplicación que se llama Yapi y nos cobran una anualidad
de $5, creo que es lo que están cobrando ahora, pero eventualmente lo pueden cobrar más caro. Y 1 millón de personas que tengan esa wallet, son 5 millones que le entra a la compañía todos los años. Y no tienen más de un millón de usuarios, tienen mucho más. Entonces, eso es un negocio y eso es parte de la economía. Estamos todos optimistas. Dice, muchas gracias, don Eri. Dios te bendiga. Bendiciones. Ahí, Hugo, ¿dónde estás? Buenas noches. Para el mes que viene van a dar 200 de gas. Yo no creo, Gustavo, que ya el gas se acabó. Ya el gas no viene más. Gratis no. Gratis no. Esto es cuestión de ir acostumbrándonos que eso tiene un costo. Las monedas se pudieron mover siempre gratis desde que la plataforma existe. La moneda nunca tuvo un impedimento, no tenía costo moverla. Lo que limitaba era la cantidad. Pero tú siempre podías moverla. Claro, como se estaba haciendo la red y se estaba creando la estructura, entonces había ciertas restricciones. Pero ahora ya podemos mirar hacia atrás y la red ya está hecha. Nosotros estamos tranquilos. 194 países. Hay un ser humano que tiene WAN. Digan lo que digan. Digan lo que digan. No existe ningún proyecto donde en los 194 países hayan personas que tengan wallet con WAN. No lo hay. No lo hay. Ni Bitcoin. Porque Bitcoin puede... Ponle pues, ¿en cuántos países puede estar Bitcoin? O sea, certificado. 80 países. Vamos a ponerle 150 países, pues. Nosotros le damos 45 por delante, pues. Es así. Y yo no tengo nada en contra de Bitcoin para nada. Esa es la moneda madre y vuelvo y repito, ese es el fuego primigenio que creó todo este universo. Y gracias a Bitcoin es que todos los proyectos de criptografía van a sobrevivir en los próximos 100 años. Porque es el fuego intocable. Y si Bitcoin se va a 100,000, WAN se va a 500. Por eso un ejemplo, ¿no? Si Bitcoin se va a 1 millón, WAN se va a 2,000, 3,000 por moneda. Ethereum estará por los 50, 60,000, 100,000, cuidado. Piensen en eso, nada más piensen en eso y valoren lo que tienen antes de ponerse a hablar cosas que no tienen ni sentido. Miren, todo proyecto tiene un riesgo. Y el riesgo es que la comunidad no crea en él y se muera y se disipe. Y queda ahí una moneda ahí muerta, sin uso, ahí andando. Eso pasa. Hay muchos proyectos de criptografía que están ahí, monedas que son monedas zombies. Están ahí, trabajan porque bueno, pero no tienen comunidad, no tienen nada. Y lo que se quiere procurar es que WAN tenga una comunidad. Siempre, ahí firme. Dice Andrés, un proyecto de toda la vida es razón que tome su tiempo. Estamos construyendo un mega rascacielos de proyecto, así es, con fundaciones fuertes. Sigamos esperando con paciencia y perseverancia. Luego viene la gran bonanza. Así es. Tú has tocado el tema. Cuando en Panamá se construyó el centro, el supercentro El Dorado, porque así es que se llamaba. Una mega obra. El primer centro comercial enorme, que ahora es chiquitito, no es nada, eso es un cuadrito ahí, comparado con Albrook Mall, que es casi más de 1 kilómetro de comercios pegados todo debajo con aires acondicionados, un centro comercial gigantesco. Ni hablar de Multiplaza, que es enorme también. Pero yo tenía 8 o 9 años cuando empezaron a construir ese centro comercial. Y yo le pregunté a mi papá, ¿esto qué es aquí, papá? Esta es la avenida Ricardo J. Alfaro. Y veíamos las vacas. Y eso que van a hacer ahí están removiendo. No sabemos todavía qué es. Puede ser que sea un aeropuerto, no sabemos. Hasta que salió la noticia que era un centro comercial. Cuando lo terminaron de casi medio que terminar, porque tomó mucho tiempo, ya yo tenía 12 años y ese centro estaba vacío. Imagínense. Locales comerciales para rato y vacío. Nadie compraba ni alquilaba ni nada. O sea, no había nada ahí. Y lo que hacíamos es ir a patinar, porque todo era con mosaico fino, o sea, y para patinar sabroso. Entonces nos permitían patinar y en ese centro comercial todo el mundo con patinetas, con bicicletas, con
con patines por mucho tiempo. Íbamos a volar cometas, a manejar carritos de carrera, a gasolina en esos tiempos. Hasta que empezaron a entrar los primeros centros comerciales. Ya el centro comercial ya tenía ya varios años ahí que eso ya yo pensaba, eso va a morir, eso nunca va a funcionar. La gente que puso el dinero allí ya tenía más de 10 años y no habían recuperado nada todavía. Claro. Pasaron 20 años y empezaron a recuperar algo porque compraron los locales comerciales para nunca jamás venderlos. Y yo te puedo asegurar que sus hijos, sus nietos, o quizás estas personas que ya pueden estar ancianas, reciben ahí un fijo todos los meses por ese alquiler. Y vaya que está ese centro comercial buenísimo. Ahora lo arreglaron todo, lo pusieron con aire acondicionado, lo remodelaron todo. O sea, es otro centro comercial. Y da gusto ir allá. Porque era el primer centro comercial de Panamá, uno de los mejores. Pero eso no se hizo en un año. Metiste la inversión, por decirlo así, el dinero, pues. Y esperar que eso a los 2 años te dé. No, señor, eso toma tiempo. Toma tiempo. Hacerlo bien. Y que no la moneda se te vaya ahí un centavo. Hacerlo bien y que perdure. Por eso la estrategia que va a hacer la compañía va a ser una estrategia muy buena. Muy buena. Y tenemos que seguir los lineamientos que ellos nos van a dar. Y no desesperarnos. No desesperarnos. Mira, muchos de los que ya tienen su moneda Juan, ya el capital ese semilla que pusieron en este proyecto para educarse, para buscar la información o para aprovechar los tokens, la promoción que está dando la compañía. Ya eso es digital. Olvídense. Se hubiera perdido. Si hubieras entrado en otro proyecto de criptografía, que hoy día no valdría nada. Créeme, hay mucha gente que ha metido en otros proyectos, yo lo sé, que su moneda tiene todo lo de una moneda verdadera y no vale nada. Entonces vas a tener que esperar 20 años siendo holder, sin tocar esa moneda para que algún día eso tenga un valor, si es que no se extingue en el camino y todo el mundo vende y desaparece el proyecto. Ok. Acá las cosas son diferentes. Bueno, voy a ver si tenemos acá en la sala de chat alguna otra preguntita. Yo creo que ya estamos bien por el día de hoy. Dice acá Carlos, muchas gracias, Eri, por todo. Ya viene lo mejor y así podremos tener nuestra ansiada libertad financiera. Claro que sí, así mismo es, Carlos. Saludos, un fuerte abrazo desde Perú. Miren, voy a poner el último ejemplo para que lo piensen y se llama PayPal. Cuando se inventó PayPal, y eso búsquenlo por internet, era un proyecto de enviar dinero a través de un correo electrónico. Toda la gente se burlaba de eso que habían inventado ese proyecto. Pero era muy seguro enviar dinero. Y para un e-commerce como eBay, le llamó la atención y dijo, tú sabes qué, yo quiero esa tecnología. ¿Qué es One Ecosystem? Un fintech, una tecnología. No olviden eso de su mente. One Ecosystem no es una moneda. ¿Ok? No crean que todo el proyecto es solo la moneda. Alrededor de la moneda gira una cantidad de proyectos que se están realizando poco a poco. Y tienen que entender eso. La moneda es el centro, pero todo el ecosistema es lo que le da valor a esa moneda. Entonces, venden la tecnología de PayPal y eBay adquiere esa tecnología por cifras astronómicas, millones y miles y miles y miles de millones de dólares. Uno de los que estaba metido allí, que formaba parte de ese equipo, era Elon Musk. Y Elon Musk, con lo poquito que logró sacar, que le tocó de esa venta, miren todo el imperio que ha creado. Basado todo en tecnología. Lo que vale es la tecnología al día de hoy. Como decía un inversionista,
ni el oro ni la plata. Yo decía, como, cuando me dijo esa vaina, yo me quedé, ni el oro ni la plata, si eso es lo que siempre ha valido. No, eso no vale hoy día nada. Más vale invertir en tecnología. Porque eso va a tener un crecimiento gigantesco. Y después decía, el oro y la plata, tenlo por ahí, guárdalo, almacénalo, nunca está de más. Pero si tú quieres verdaderamente aumentar tu capital, tienes que pensar en compañías tecnológicas. Y qué mejor compañía tecnológica que One Ecosystem, que está montado sobre blockchain y que tiene una de las mejores blockchain del mundo, que es la del protocolo de Ethereum. Piensa en eso. Estamos bien montados. Digan lo que digan. Que hablen lo que hablen. Porque mucha gente no les gusta Ethereum. Y hablan mal de Ethereum. A mí me gusta Ethereum. Me gusta Bitcoin. Son las dos monedas más poderosas ahora mismo. Vamos a ver qué pasa y observemos con calma qué es lo que viene. Lo que viene es el 1 de junio. Vienen los paquetes nuevos. Vamos a observar cómo van a ser organizados. Viene el triple split que se va a dar ya. Aquel que está viendo este video y tiene paquetes y está esperando que se dé ese split, yo te felicito. Aquí en este canal lo que estás viendo es un montón de ballenas jorobadas. Hay muchas ballenas jorobadas, muchos delfines enormes que creímos en el proyecto no hace un año, hace muchos años, y nos mantenemos firmes con él. Quiero informarle, este es su servidor, estoy aquí a la orden, yo no voy a parar. Ustedes me están entendiendo. Cuando yo me caso con una marca, hasta la muerte. Hasta la muerte, ¿qué quiere decir? Hasta que muera yo o que la marca desaparezca. Y yo con One Ecosystem no voy a parar. Voy a seguir divulgando, voy a seguir dando información, así como lo hice con Apple hace 25 años atrás. Y tuve en las malas cuando Apple iba a desaparecer. Y yo vendiendo la marca. Qué lío, porque nadie quería comprar, nada. Las PC eran las que estaban gobernando todo. Y yo no vendía PC, Mac. Y ahí. Y bueno, casi desaparece. Y gracias a Dios vino Steve Jobs y la retomó nuevamente y hizo ¿cómo se llama eso? Una reconstrucción, cambió todo de cero. Eso es lo que pasó con One Ecosystem hace 2 años atrás. Casi 2 años, porque hace un año y casi 9 meses inició la migración. Y hemos hecho un salto cuántico en tecnología, que es lo que tenemos al día de hoy. Y eso no va a parar, eso está comenzando apenas. La etapa de desarrollo de red tuvo un crecimiento exponencial. Y yo sé que la van a reajustar nuevamente. Y ya veremos qué viene, porque sé que van a hacer algo interesantísimo para reactivar la red, porque eso es lo que siempre ha hecho que esta compañía crezca. Para que todo el que tenga parte de esa tecnología pueda tener la libertad financiera que ha soñado toda su vida. Y eso es lo que va a pasar aquí con cada uno de ustedes, lo que me está viendo. Ustedes han asegurado una parte de su vida. Han puesto su energía convertida en papel fiat y la han puesto en este proyecto. Ahora hazte esta pregunta. Eso que yo puse, ¿cuánto vale hoy día con esta tecnología? Y eso que yo puse, mira hacia atrás, ¿cuánto vale en relación con el dólar al día de hoy lo que tú pusiste hace 5 o 6 años atrás? Analízalo. Tú vas a saber cuánto costaría tu dinero si lo hubieras tenido metido en una alcancía guardado sin hacer nada. El dinero de tu país. Lo comparas con el dólar y te vas a dar cuenta que no valdría nada en realidad. Ya estás aquí. Ya tienes tus monedas. Si no las tienes, activa tu cuenta. Bueno, disfrutemos lo que viene en los próximos meses. Pongámosle atención a lo que viene con el One Forex.
Y seguiremos en este canal dándole más información sobre cómo usar la plataforma. Y bueno, yo quiero darle las gracias a todos ustedes por su atención. Y será entonces hasta un próximo video programa. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias.